Mira a esta joven, Savannah Spelak, de 22 años, caminando hacia un estacionamiento en el centro de Lexington a las 3:30 de la mañana del 4 de enero de 2019. Las cámaras de seguridad la captaron caminando entre tres hombres que acababa de conocer esa noche. Está visiblemente intoxicada y no lleva abrigo a pesar del gélido invierno de Kentucky. Le quedan menos de 3 horas de vida, porque David Sparks, de 24 años, caminando solo unos pasos detrás de ella, finalmente encontró lo que había estado esperando, una víctima completamente indefensa, sin forma de escapar. Esta grabación del estacionamiento se convertiría en el último avistamiento confirmado de Savannah Spelak con vida. Esta es la historia de 6 meses que destrozaron una comunidad de Kentucky y terminaron con un horrible descubrimiento en el huerto de fresas de una familia. Savannah Spelak vivía en Richmond, Kentucky, un pequeño pueblo donde todos estaban al tanto de los asuntos de todos. A los 22 años, ya era madre de 4 hijos, aunque pocas personas fuera de su círculo íntimo sabían de los gemelos que había dado a luz apenas un mes antes. No esperaba gemelos. El impacto de aquella revelación en la sala de partos aún no se había disipado cuando un incidente no revelado en el hospital llevó a su exnovio a llevarse a los recién nacidos a casa, mientras Savannah regresaba a casa de su madre Ellen, separada de sus bebés y lidiando con la confusión posparto. Apenas 14 días después del nacimiento de los gemelos, Savannah cometió otro error devastador. La policía la detuvo y la acusó de conducir bajo los efectos del alcohol. Se acercaba una cita breve el lunes 7 de enero. Las paredes se cerraban. Necesitaba aire. Necesitaba sentirse joven de nuevo, aunque solo fuera por una noche. El jueves 3 de enero de 2019 por la noche, Savannah le contó a su madre Ellen una simple mentira. Había pedido prestado el coche para comprar comida. Solo estaría fuera un rato. Pero Savannah ya había quedado con su amiga Jocelyn Hatch. Irían a Lexington, a unos 40 kilómetros, y se encontrarían con otro amigo, Diane Johnson, para disfrutar de las ofertas de bebidas del jueves. Sin responsabilidades, sin juicios, solo una noche para olvidar. Savannah se vistió con cuidado esa noche, eligiendo su atuendo con la mirada experta de quien sabe cómo llamar la atención. Tomó un pequeño bolso de mano y dejó su bolso grande dentro del coche de su madre. Aunque enero en Kentucky significaba temperaturas gélidas, no se molestó en ponerse un abrigo. De todos modos, estarían en bares toda la noche. Ese mismo jueves por la noche, 3 compañeros de trabajo hicieron sus propios planes. David Sparks, Brandon Lewis y Isaiah Thompson trabajaban juntos en el turno de noche en una fábrica local. La semana laboral había terminado y querían desahogarse. Bebidas baratas, mujeres guapas, tal vez algo de diversión. Nada complicado. Solo 3 chicos de 20 y tantos años buscando pasar un buen rato. En el papel, David Sparks parecía bastante normal. Se había mudado recientemente a una casa de alquiler en Lancaster, Kentucky, una comunidad rural a unos 65 kilómetros al sur de Lexington. Era callado, torpe en situaciones sociales, el tipo de persona que se desvanecía en el fondo. Sus compañeros de trabajo lo conocían como un solitario que se mantenía solo a menos que lo obligaran a conversar. Asistía a la iglesia con sus padres. Su tío había sido pastor. Todo en el exterior de David gritaba normal, aburrido, olvidable. Pero bajo esa superficie vivía algo completamente distinto. Algo oscuro que el propio David había reconocido y documentado en un diario escondido en su dormitorio. De su puño y letra había confesado no sentir nada cuando morían personas a su alrededor. Había escrito sobre crear personajes falsos para encajar, sobre ocultar su verdadero yo en lo más profundo de su mente. Se había preguntado cómo decirle a su madre que había dado a luz a un monstruo. Alguien que no dudaría en exprimir el último aliento de otro ser humano o clavarle un cuchillo en el pecho y sonreír al respecto. David había mantenido esta oscuridad encerrada durante años. Pero esa noche, por fin la dejaría salir. Los 3 hombres empezaron la noche en Tucksteven, en el centro de Lexington, pero la entrada, muy cara, los obligó a buscar alternativas. Terminaron en un lugar llamado Sea de Bar, donde se sentaron en una esquina con Jack y Coca-Cola, buscando entre la multitud opciones. Savannah y sus amigos llegaron al mismo bar alrededor de la 1 de la madrugada. La previa había surtido efecto. Savannah ya estaba un poco borracha, relajada, lista para divertirse. Pidieron bebidas, se tomaron fotos y se rieron a carcajadas. Otra amiga, Kayla Hamilton, se unió a ellos brevemente antes de dar por terminada la noche y volver a casa alrededor de las 2 de la madrugada. Diane Johnson se fue poco después. Tenía juicio a la mañana siguiente y no podía permitirse llegar tarde ni con resaca. Savannah y Jocelyn le aseguraron que estarían bien. Encontrarían el camino a casa. No te preocupes por nosotros. Nos estamos divirtiendo. Pero la noche estaba a punto de dar un giro sombrío.
Savannah y Jocelyn discutieron, alzaron la voz y gesticularon con las manos. Los porteros del bar tuvieron que separarlas, advirtiéndoles a ambas que se callaran o se fueran. Jocelyn, harta y lista para irse a casa, buscó transporte y se fue alrededor de las 2:30 de la madrugada. Savannah prometió que podría llegar a casa sin problema sola. Ya encontraría una solución. Sola ahora, Savannah comenzó a recorrer el bar, coqueteando con varios hombres. Era hermosa, segura de sí misma, a pesar de sus recientes dificultades, y el alcohol la había desinhibido por completo. Fue captada por la cámara esa noche, sonriendo, bailando, viviendo el momento. Sin darse cuenta de que ojos depredadores observaban cada uno de sus movimientos. David Sparks, Brandon Lewis y Isaiah Thompson acababan de pedir su segunda ronda cuando Savannah se acercó a su mesa. Era atrevida y coqueta, justo lo que esperaban encontrar al salir esa noche. Se acercaba la hora de cierre. El bar cerraría pronto. Los tres hombres sugirieron continuar la fiesta en otro lugar. Brandon acababa de mudarse a Kentucky desde Carolina del Sur y se alojaba con su familia, así que su casa estaba descartada. Isaiah se había mudado recientemente a un apartamento, pero aún no había comprado muebles. Eso dejaba la casa de David en Lancaster, a 65 kilómetros en coche de la zona rural de Kentucky. Las imágenes de seguridad de un estacionamiento cercano captaron al grupo saliendo juntos alrededor de las 3:30 de la madrugada. Savannah caminaba entre los hombres con paso firme pero visiblemente ebria. No llevaba abrigo a pesar de la gélida temperatura de enero. Este sería el último video confirmado de Savannah Spelak con vida. El grupo se dividió en dos vehículos. Brandon y Isaiah tomaron el Nissan Pathfinder de Isaiah con Savannah como pasajera, tomando una ruta un poco más larga hasta la casa de David. David condujo solo en su camioneta Chevrolet S10 negra, tomando una ruta diferente. Mientras Savannah conducía por la oscura campiña de Kentucky en el vehículo de Isaiah, sonó su teléfono. Su madre, Ellen, llevaba horas intentando contactarla, cada vez más preocupada y enfadada. Savannah finalmente respondió a la llamada de FaceTime. Ellen les diría más tarde a los investigadores que vio que Savannah estaba en el coche de otra persona. Vislumbró a uno de los dos hombres con los que estaba. El fondo mostraba caminos rurales, tierras de cultivo, nada familiar. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Savannah le aseguró a su madre que estaba bien. La llevarían de vuelta al coche por la mañana. No te preocupes, pronto estaré en casa. Luego colgó la llamada y puso el teléfono en modo avión para que su madre no pudiera rastrear su ubicación ni devolverle la llamada. Esa llamada de FaceTime atormentaría a Ellen Spelak durante meses. Fue la última vez que vería el rostro de su hija. La última vez que oiría su voz. Si tan solo hubiera insistido más. Si tan solo le hubiera pedido a Savannah que le dijera exactamente a dónde iba. Si tan solo, el grupo llegó a la casa alquilada de David en Lancaster alrededor de las 4:30 de la mañana. La pequeña casa se encontraba en un barrio tranquilo, rodeada de tierras de cultivo y fincas rurales. Los padres de David vivían cerca, en una propiedad que incluía su casa, dependencias y un huerto de fresa cercado. Dentro de la casa de David, el grupo siguió bebiendo. David sacó una botella de whisky Crown Royal. Él y Savannah se tomaron un trago tras otro, mientras Brandon y Isaiah se moderaban, ya que tenían que conducir a casa. Sonaba música, Savannah bailaba. El ambiente parecía ligero y divertido, justo lo que todos deseaban al salir esa noche. Pero entonces la dinámica cambió. Durante su interrogatorio posterior, Brandon describió con todo lujo de detalles cómo cada uno de los tres hombres se turnaba para entrar en la habitación de David con Savannah. Hubo besos, caricias, contacto físico, pero según Brandon, nadie tuvo relaciones sexuales con ella. Al principio, ella se mostró dispuesta, participando, disfrutando de la atención. Al acercarse el amanecer, Savannah empezó a decaer. El alcohol la golpeó con fuerza. Pasó de la coquetería a la somnolencia, de la coherencia a la incoherencia. Alrededor de las 5:30 de la mañana, empezó a dormitar en el sofá reclinable de David, recuperando y perdiendo la conciencia. David y Isaiah la ayudaron a volver a la habitación de David, un hombre a cada lado sosteniéndola. La acostaron en la cama tamaño queen de David. Completamente vestida. Estaba borracha, apenas consciente, incapaz de protestar ni participar en nada. David cerró la puerta de la habitación y apagó las luces. Brandon y Isaiah se quedaron allí otros 15 o 20 minutos. Mientras se preparaban para irse, Isaiah expresó su preocupación. ¿Estás seguro de que deberíamos dejarla aquí?, le preguntó a Brandon mientras se dirigían a la puerta. ¿Por qué?, respondió Brandon. No lo sé, dijo Isaiah. David tenía muchísimas ganas de acostarse con ella. Brandon le restó importancia. Lo que David hiciera o dejara de hacer después de que se fueran no era problema suyo. Savannah estaba desmayada. La noche había terminado. Salieron de casa de David alrededor de las 6 de la mañana y regresaron a Lexington en el Pathfinder de Isaiah.
Si te gusta esta historia y quieres ver más casos como este, suscríbete a Ciudadana Honesta y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas importantes historias. Y cuéntame en los comentarios qué otros casos te gustaría que cubriera próximamente. David Sparks afirmó haberse quedado dormido en su sofá reclinable alrededor de las 6:15 de esa mañana, exhausto por la bebida y la larga noche. Declaró a los investigadores que Savannah lo despertó alrededor de las 9:30, pidiéndole su dirección para llamarla y que la llevara. Se la dio y se volvió a quedar dormido mientras ella volvía a la habitación. Cuando despertó de nuevo, alrededor de las 11:30, Savannah ya no estaba. La puerta de su casa no estaba cerrada con llave. Había desaparecido, pero las imágenes de seguridad de la cámara de un vecino contaban una historia muy diferente. Las imágenes mostraban a David cargando grandes bolsas de basura negras en la parte trasera de su camioneta S10 esa mañana temprano. Hizo varios viajes cargando bolsas pesadas desde su casa hasta la camioneta. Luego se marchó. Cuando los investigadores registraron posteriormente la casa de David, estaba inmaculada. Todo en su lugar, sin platos en el fregadero, sin desorden. Un agente notó que la mitad inferior de cada pared parecía haber sido limpiada recientemente. La casa tenía la sensación de asfixia, como si alguien hubiera intentado limpiar frenéticamente la escena de un crimen. ¿Qué sucedió durante esas horas en que David Sparks y Savannah Spelak estuvieron solos en esa casa? David nunca lo explicaría por completo, pero las pruebas finalmente contarían la historia que sus palabras se negaron a revelar. De vuelta en Richmond, la preocupación de Lance Spelak se había convertido en pánico. El sábado 5 de enero por la noche, una amiga de Savannah encontró el coche de Ellen aparcado frente a la casa de Diane Johnson, donde lo habían dejado 2 noches antes. El bolso grande de Savannah seguía cerrado con llave, con su identificación, dinero y pertenencias. El coche no mostraba señales de haber sido forzado y forcejeo. Ellen contactó a la policía de Richmond y canceló la denuncia de robo de vehículo que había presentado el jueves por la noche. Pero ahora tenía un problema mayor. Su hija llevaba más de 48 horas desaparecida sin contacto, sin actualizaciones en redes sociales ni mensajes. Savannah no era así. Incluso cuando se ausentaba una noche, siempre aparecía. El domingo pasó sin noticias de Savannah. No aparecía ninguna publicación en sus cuentas de Facebook o Instagram. Su teléfono permanecía en modo avión, inaccesible. El lunes 7 de enero, Savannah faltó a su comparecencia programada por conducir bajo los efectos del alcohol. Ellen supo entonces que algo andaba terriblemente mal. Savannah jamás habría faltado a esa cita por voluntad propia. El lunes por la noche, Ellen presentó una denuncia oficial de desaparición ante el Departamento de Policía de Richmond. El rostro de Savannah apareció de inmediato en los noticieros locales y las redes sociales. Sus amigos compartieron su foto miles de veces. La comunidad se movilizó, organizando grupos de búsqueda y distribuyendo volantes. Las fuerzas del orden de todo el centro de Kentucky coordinaron sus esfuerzos. La policía de Richmond, la policía de Lexington, la policía estatal de Kentucky y varios departamentos del sheriff del condado se unieron a la búsqueda. Las grabaciones de seguridad del estacionamiento se convirtieron en evidencia crucial, mostrando a Savannah saliendo de ese bar con 3 hombres no identificados. En cuestión de días, los 3 hombres que aparecían en las grabaciones fueron identificados gracias a pistas del público. David Sparks, Brandon Lewis y Isaiah Thompson fueron interrogados por separado. Las fuerzas del orden obtuvieron órdenes de registro para la casa de David, su camioneta y los teléfonos celulares de los 3 hombres. Brandon habló primero, proporcionando detalles explícitos sobre la noche. Admitió haber bebido, el coqueteo, el contacto físico con Savannah en la habitación de David. Confirmó que Savannah había estado extremadamente intoxicada, apenas consciente cuando la pusieron en la cama de David. Reconoció su conversación con Isaiah sobre si debían dejarla sola con David. Estaba inconsciente, dijo Brandon a los investigadores, como un palo muerto. Tenía frío. Estoy hablando de inconsciente. ¿Estaba viva cuando saliste de la casa?, preguntó un investigador. Sí, definitivamente. Sé que estaba viva, pero Brandon no pudo garantizar lo que sucedió después de que él y Isaiah se fueran. No había estado allí. Admitió que Isaiah había expresado su preocupación por dejar a Savannah con David. Admitió que David realmente había querido tener sexo con ella, pero insistió en que no había tenido nada que ver con lo que vino después. El interrogatorio de Isaiah abordó temas similares. Confirmó la cronología, la bebida y el contacto físico. Describió a David como tranquilo, torpe, un solitario que se mantenía apartado en el trabajo. Cuando los investigadores lo presionaron sobre si David podría haber lastimado a Savannah,
Isaiah tuvo dificultades para responder. No creo que lo hiciera, dijo Isaiah con incertidumbre. ¿Pero es posible?, preguntó el investigador. No puedo señalar con el dedo algo que no sé, respondió Isaiah. Los registros de los celulares de Brandon y Isaiah mostraban que sus teléfonos emitían señales de las torres a lo largo de la ruta de Lancaster a Lexington en la madrugada del 4 de enero, tal como habían afirmado. Un examen forense del Pathfinder de Isaiah no reveló evidencia de crimen. David Sparks fue interrogado varias veces. Entregó su celular y permitió que registraran su casa y camioneta. Su versión de los hechos se mantuvo consistente. Savannah estaba sana y salva cuando Brandon y Isaiah se fueron. Él se quedó dormido en su sillón reclinable. Ella lo despertó alrededor de las 9:30 para preguntarle su dirección. Se quedó dormido de nuevo. Cuando despertó alrededor de las 11:30, ella ya no estaba. El registro de la casa de David reveló evidencia inquietante. En un cajón junto a su cama, los investigadores encontraron varias armas de fuego, incluyendo un rifle calibre .308 y una pistola de Eranje. El mismo cajón contenía diversos cuchillos y una gran cantidad de condones. Aparecieron salpicaduras de sangre en las paredes del dormitorio y en varios marcos de puertas de la casa. Los técnicos forenses tomaron muestras cuidadosamente y fotografiaron cada mancha. Las muestras se enviaron al Laboratorio Forense Estatal para su análisis de ADN, pero el descubrimiento más escalofriante fue un cuaderno que contenía las entradas del diario escritas a mano de David. Las palabras se leían como una confesión de alguien que sabía exactamente qué clase de monstruo era. ¿Cómo le explicas la sensación de nada a una persona normal? Que la muerte caiga sobre todos los que te rodean no tiene ningún efecto. Me sentí tan solo, tan dañado que he creado personajes falsos alrededor de todos los que conozco con la esperanza de encajar, de sentirme aceptado. Solo me enoja. Mantengo el lado oscuro y verdadero de mí mismo oculto en los lugares más profundos de mi mente y lo he hecho con éxito durante años. Demonios, toda mi vida. La entrada continuaba, no siento amor verdadero por nada. Ahora que sé lo que realmente soy, veo una mayor necesidad de ocultar mi verdadero yo. Pero solo quiero ser libre. Permanezco en un estado constante de agravamiento. Nada parece ayudar ya. Entonces llegó el pasaje más incriminatorio. ¿Cómo puedes mirar a tu madre a los ojos y decirle que eres un psicópata nato, que dio a luz a un monstruo, a alguien a quien no le importaría en absoluto exprimirle el último aliento a otro ser humano, ni clavarle un cuchillo en el pecho y sonreír al respecto? El abogado de David afirmó posteriormente que estas anotaciones fueron escritas durante un periodo de profunda depresión y que no reflejaban su personalidad ni sus intenciones reales. Pero los investigadores no pudieron ignorar el inquietante paralelismo entre las fantasías escritas de David y la desaparición de Savannah. Las semanas se convirtieron en meses sin rastro de Savannah. El Laboratorio Estatal de Criminalística procesó todas las pruebas de la casa de David. El ADN de las salpicaduras de sangre no coincidía ni con el de David ni con el de Savannah. Los investigadores teorizaron que la sangre provenía de un inquilino anterior. David se había mudado a la casa de alquiler apenas 5 semanas antes de la desaparición de Savannah. Las búsquedas en el vertedero local con perros rastreadores de cadáveres no arrojaron resultados. La policía recorrió los alrededores de Lancaster, revisando edificios abandonados, zanjas de drenaje y zonas boscosas. Nada. La investigación se amplió para incluir la propiedad de los padres de David, adyacente a su casa de alquiler. Los investigadores registraron la casa principal, las dependencias y aproximadamente un acre de terreno circundante. No encontraron nada sospechoso. David regresó a casa de sus padres después de los registros. Continuó trabajando en su fábrica. Brandon y Isaiah intentaron seguir adelante con sus vidas, atormentados por la pregunta de si podrían haber evitado lo sucedido si hubieran insistido en que Savannah se fuera con ellos esa mañana. La madre de Savannah, Ellen, apareció en televisión nacional pidiendo información. Creo que podrían habérsela llevado contra su voluntad, declaró Ellen a ABC News con la voz entrecortada. Esta es la peor pesadilla. Nos apoyamos en nuestra fe en Dios y en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestros amigos. Savannah le diría, por favor, vuelve a casa con tu familia y amigos. Te extrañamos. Te queremos más de lo que jamás sabrás. Las gemelas se fueron a vivir con su padre junto con los 2 hijos mayores de Savannah. Ellen dejó la habitación de Savannah exactamente como la había dejado. Incapaz de aceptar que su hija tal vez nunca volviera a casa, pasaron 6 meses. El verano llegó a Kentucky, trayendo calor y humedad a las tierras de cultivo de los alrededores de Lancaster. Un martes por la tarde de julio de 2019, Alan Sparks cortaba el césped. Mientras trabajaba cerca del huerto de fresa cercado detrás de su casa, notó un olor fétido. Viviendo en una granja, Alan había olido animales muertos antes.
A veces, los depredadores mataban a sus presas y las enterraban. Supuso que eso era lo que había sucedido. Usó una pala para cubrir el lugar con tierra fresca, pensando que el olor desaparecería en una semana aproximadamente, pero el olor empeoró. Para el martes siguiente era insoportable. Alan estaba cortando el césped alrededor del huerto de fresas y notó algo inquietante. La tierra se había desprendido en algunas zonas por las lluvias recientes y podía ver lo que parecía plástico negro debajo. A Alan se le encogió el estómago. Sabía de la desaparición de Savannah Spellack. Todos en Lancaster lo sabían. Su hijo había sido interrogado. La policía había registrado su propiedad. ¿Podría ser esto? Alan llamó a su esposa, Alta, cuando ella llegó del trabajo. Juntos, caminaron hasta el huerto de fresas. Alan cavó con cuidado alrededor del plástico con su pala. Al caer la tierra, pudo ver bolsas de basura negras y lo que parecía ser una pequeña alfombra. Las moscas invadían la zona. Volvieron a cubrirlo todo y fueron a la casa. Al principio, se convencieron de que alguien más debía haber puesto algo en su huerto de fresas. Pero mientras hablaban, la terrible verdad se hizo inevitable. Tenían que llamar a la policía. Pero en lugar de llamar directamente al 911, Alan y Alta contactaron a su abogado. El 10 de julio de 2019, su abogado llamó al departamento de policía de Richmond. Había un olor sospechoso y bolsas de plástico enterradas en el huerto de fresas de la familia Sparks. La policía necesitaba investigar. La policía de Richmond notificó de inmediato a la policía estatal de Kentucky. Se obtuvo una orden de registro en cuestión de horas. Investigadores locales y estatales acudieron rápidamente a la propiedad de Sparks y aseguraron la escena. El FBI envió a 11 agentes para ayudar con la excavación y la recolección de pruebas, mientras las fuerzas del orden llegaban a la propiedad de sus padres. David Sparks condujo hasta el departamento de policía de Richmond. Estacionó su auto, metió las llaves en el asiento trasero, cerró la puerta con llave y entró. En recepción, anunció que necesitaría un abogado. En el campo de fresas, los investigadores excavaron cuidadosamente el lugar del entierro. A solo 48 centímetros bajo tierra, encontraron 3 grandes bolsas de basura de plástico negro. Dentro había una pequeña alfombra decorativa y envuelto en ella estaba el cuerpo de Savannah Spellack. Estaba desnuda. Le habían atado los pies a la altura de los tobillos con cinta adhesiva transparente. Su cuerpo había sido doblado por la mitad para que cupiera dentro de las bolsas. Un animal había hecho un pequeño agujero en una esquina del plástico, creando la abertura por donde se escapaba el olor a descomposición. El calor de julio y los 6 meses de entierro provocaron una extensa descomposición. Insectos y animales dañaron los restos. El médico forense estatal determinaría posteriormente que era imposible establecer la causa exacta de la muerte debido al estado del cuerpo. Sin embargo, la causa de la muerte se calificó como homicidio basándose en las circunstancias, el lugar del entierro, el intento de ocultación, la posición antinatural y la forma en que la víctima estaba atada. Un registro de la habitación de David en la casa de sus padres arrojó pruebas contundentes. Los investigadores encontraron rollos de bolsas de basura negras de plástico idénticas a las utilizadas para envolver el cuerpo de Savannah. Encontraron guantes de goma y, crucialmente, un rollo de cinta adhesiva transparente. Durante la autopsia de Savannah, los técnicos forenses desenrollaron cuidadosamente aproximadamente 3 yardas de cinta adhesiva que se había utilizado para vendarle los tobillos. El borde irregular del rollo, donde se había arrancado la cinta, se conservó. De vuelta en el laboratorio forense, los peritos compararon el borde irregular de los tobillos de Savannah con el borde irregular del rollo de cinta adhesiva hallado en la habitación de David. Coincidieron perfectamente. La cinta que ataba a Savannah Spellack provenía de la habitación de David Sparks. Los investigadores también encontraron una mochila en el armario de David. Las pruebas forenses revelaron pequeñas cantidades de sangre en la tela. El análisis de Ann mostró que la sangre contenía material genético tanto de David Sparks como de Savannah Spellack. David Sparks fue arrestado y acusado de asesinato, manipulación de pruebas físicas y maltrato de cadáver. Estuvo en prisión durante meses mientras la fiscalía construía su caso. Finalmente, David optó por declararse culpable en lugar de ir a juicio. Nunca explicó por qué mató a Savannah. Nunca describió lo que sucedió durante esas horas oscuras cuando estuvieron solos en su casa. Simplemente admitió haberla asesinado y enterrado su cuerpo en el huerto de fresas de sus padres. La Fiscalía de la Commonwealth acordó una sentencia de 50 años por el cargo de asesinato, además de 12 años adicionales por manipulación de pruebas y 12 meses por maltrato de cadáver. Todas las sentencias se cumplirían simultáneamente, lo que significa que David cumpliría un total de 50 años.
Los fiscales explicaron que aceptaron el acuerdo con la fiscalía en lugar de solicitar la cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte porque no pudieron probar más allá de toda duda razonable que existieron circunstancias agravantes en el asesinato. Sin una causa clara de la muerte y sin la confesión de David sobre sus métodos, temían que el jurado no dictara la sentencia más severa. La familia de Savannah asistió a la audiencia de sentencia. El Spelak se enfrentó al hombre que asesinó a su hija y la enterró como si fuera basura en un huerto. Habló del dolor insoportable de perder a Savannah, de los 6 meses de búsqueda desesperada, del horror de enterarse de que su hija había sido enterrada a solo 48 centímetros bajo tierra mientras los investigadores buscaban en las cercanías. David Sparks no mostró ninguna emoción durante la audiencia. No se disculpó, no dio ninguna explicación, simplemente aceptó su sentencia y se lo llevaron esposado. Hoy, David Sparks cumple su condena en el Complejo Correccional Estatal del Sureste en Wheelwright, Kentucky. Podrá optar a la libertad condicional en 2039 cuando tenga 44 años. Queda por ver si alguna vez será liberado. Brandon Lewis y Isaiah Thompson nunca fueron acusados de ningún delito. Cooperaron plenamente con los investigadores y sus versiones nunca cambiaron. Si bien tomaron decisiones cuestionables esa noche al dejar a una mujer ebria sola con un hombre al que apenas conocían, no cometieron ningún delito. Los 4 hijos de Savannah Spelak crecieron sin su madre. Los gemelos no recuerdan a la mujer que los dio a luz apenas unas semanas antes de su muerte. Sus hijos mayores cargan con el trauma de perder a su madre a causa de la violencia cuando eran pequeños. El caso puso de relieve los peligros que enfrentan las jóvenes al beber con desconocidos, sobre todo cuando sus amigos se separan y alguien se queda sola con hombres que acaba de conocer. También planteó preguntas sobre la responsabilidad de los testigos. ¿Deberían Brandon y Isaiah haber insistido en que Savannah se fuera con ellos? ¿Deberían haber llamado a su familia para que la recogiera? ¿Podrían haber evitado su asesinato? Lo más inquietante es la pregunta de por qué David Sparks mató a Savannah Spelak. Las entradas de su diario sugieren que había fantaseado con asesinatos durante años. Había escrito sobre ser un psicópata, sobre querer matar. Savannah simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada. Estaba vulnerable, ebria, sola. Para David, se convirtió en la víctima perfecta. La investigación sobre la desaparición de Savannah y el posterior descubrimiento de su cuerpo en el huerto de fresas demostró la importancia crucial de las pruebas forenses, la investigación persistente y la valentía de los testigos que se presentaron. Sin las grabaciones de seguridad del estacionamiento, los 3 hombres podrían no haber sido identificados. Sin la cooperación de Brandon y Isaiah, los investigadores podrían no haber establecido la cronología. Y sin que Alan y Alta Sparks informaran sobre lo que encontraron en su jardín, el cuerpo de Savannah podría haber permanecido enterrado durante años. El Spelak continúa honrando la memoria de su hija, denunciando el caso y abogando por las familias de las personas desaparecidas. Quiere que el mundo recuerde que Savannah fue más que una víctima. Fue madre, hija y amiga. Cometió errores anoche, pero no merecía lo que le pasó. Nadie lo merece. El huerto de fresas, donde Savannah fue enterrada, ha sido demolido. La familia Sparks ya no vive en esa propiedad, pero la comunidad de Lancaster, Kentucky, jamás olvidará el horror que se desató en su tranquilo pueblo rural, ni a la joven cuya vida fue arrebatada por un monstruo que había estado escondido a plena vista todo el tiempo.